Bueno, estamos de regreso con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Adelante, señor Ricardo. No, tú hablaste del discurso del presidente. No tengo nada que decir con las medidas asumidas por el presidente. Pues son medidas paliativas, son disposiciones de emergencia que han sido tomadas para tratar de hacer menos urticante la situación económica nacional, que tiene parte de componente importado y también parte de errores nacionales, porque la inflación no es exclusiva de los parámetros que están fuera de nuestro control, como aquí se ha querido ver. Eso no tiene, aquí hay una parte de la inflación que es producto de nuestros propios errores y han querido, a través de los malandrines de la palabra y de mucha gente que se ha dejado convencer por adocenado, y se decía repetirlo, que han querido convencer que no, que la inflación que nosotros, no señor, la inflación de República Dominicana es, después de Argentina y de Brasil, es la más alta de todo el continente. Es la más alta de todo el continente, a pesar de que fuimos el que más crecimos. ¿Por qué? Porque hay componentes criollos, pero de eso voy a hablar después. El presidente ha dispuesto medidas de subvención para las clases más vulnerables. También ha cubierto en parte el déficit provocado por el aumento de los precios de los combustibles. Eso tiene una cobertura más general y ayudaría mucho a la clase media, que no podía soportar todo el peso del problema. Bueno, las medidas dispuestas por el presidente, no había otro camino. Son provisionales, pero es lo que hay que hacer en estos momentos para evitar un estallido social. Porque yo no sé de dónde el presidente va a sacar ese dinero, porque no lo dijo. Me imagino que tendrán que someter una modificación presupuestaria. Creo que el presidente debió anunciar, al mismo tiempo que dispuso esas medidas de aliento, debió anunciar una estricta sujeción a una austeridad inquebrantable. Incluso reducir prácticamente a cero el consumo de combustibles de todas las dependencias del Estado, a excepción de la policía, del ejército, del 911, de los organismos de seguridad y de socorro. Pero fuera de ahí, él debió disponer un estatuto de austeridad. Debe ordenar a todos los ministerios que han quintuplicado la nómina que la retrotraigan, que se reduzcan las nóminas hasta las posiciones de exclusiva utilidad al Estado. La representación internacional del país debe reducirse en 3/4 partes. Tener lo indispensable en materia de relaciones exteriores, porque eso nos cuesta muchos dólares. La nómina de los planes sociales de la presidencia se ha quintuplicado. Entonces, todas esas nóminas hay que hacerlo. Si queremos mantener un equilibrio presupuestario, hay que hacerlo, pero el presidente a eso no renuncia. Y mucho menos cuando tiene problemas con su partido, que todavía necesita más posiciones de las que ha repartido en otras clases. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Una modificación presupuestaria. Le va a quitar el presupuesto a instituciones del Estado que ya tienen asignaciones magras. Va a reducir aún más la inversión de capital, que también es magra. El gobierno ha anunciado 486 obras y solo ha ejecutado el 11,3%. Todo eso está retrasado o suspendido. Y las que van muy lentas. Y él no puede sacrificar la inversión de capital. Porque la inversión de capital ahora mismo es una ayuda fundamental dentro de la crisis. Y para terminar, hay que hacer entenderle a la gente que no es cierto que la inflación nuestra es totalmente importada. No, no, no. Y las cifras están ahí porque somos la tercera más alta de América, con una economía que creció 3 o 4 veces más que muchos países que tienen una inflación 5 veces menor. Y esa gente está sometida también a las mismas contingencias de los precios de los combustibles, que no son productores, y también de los comunes. Pero supieron manejar sus economías. Y yo lo dije aquí. El año pasado y en el 2020 apoyé al Banco Central. Y lo hice recientemente, y tú recordarás el programa. Gracias a la política expansiva monetaria del Banco Central, pudimos en el 20 y en el 21
sortear los efectos de la pandemia. Ahora bien, a finales del año pasado dije, y lo dije también en estos días cuando aplaudí las medidas del Banco Central con relación al aumento de las tasas de interés, dije, apoyo, esa es la medida correcta, pero es tarde, aunque es tarde. Si el Banco Central hubiese corregido la política expansiva monetaria a nivel de agosto del año pasado y hubiese ido un desmonte gradual de esa política expansiva, hubiese habido en el país mucho menos inflación. En parte, la inflación nuestra se produjo por esa política expansiva, que no se redujo a tiempo. Como se ha producido en todos los países. No. Porque todos los países hicieron esa política expansiva. Si no hubiésemos tenido esa política expansiva, no hubiésemos reactivado buena parte de la economía tampoco. No, tú no tienes esos datos. Tú no tienes esos datos. Las políticas de expansión económica en el 90% de los países latinoamericanos fue mucho menor que la nuestra. Sí, pero solo en Estados Unidos hoy la inflación está rompiendo récord. Perdóname, ¿cómo fue? Que en Estados Unidos la que se utilizó la misma metodología. Todos los bancos centrales utilizaron esa política de expansión para reactivar. No, hubo expansión económica, pero no al nivel que lo hubo aquí. Coge las cifras y tenlas ahí. En su momento la política fue correcta, pero debió haber entrado en una etapa de disminución paulatina desde agosto, septiembre del año pasado. Pero había que dejar que el gobierno del presidente Abinader hablara de la expansión económica y de la economía, ¿verdad? Y entonces había que complacer ciertos egos políticos y parte de la inflación que hoy sufrimos obedece a esa medida. Aunque luego el Banco Central corrigió aumentando las tasas de interés. Por eso digo que ahora el gobierno tiene que decirme a mí de dónde va a sacar el dinero de las ayudas económicas y de los subsidios y del sacrificio fiscal y del gasto tributario que va a incurrir para poder paliar esta situación sin tener que sacrificarme la inversión de capital que es vital, que de por sí es magra, porque la del 21 fue menos de la mitad de lo presupuestado y ahora vamos igual. Solo es en promesas y en la televisión que están las obras. Pero a veces yo no entiendo la posición tuya. No, hay otros temas que quisiera tratar también, pero yo a veces no entiendo la posición tuya. La inversión si la inversión de capital fue tan poco en el año pasado y tú le atribuyes todo el crecimiento prácticamente de la economía al sector privado, porque la inversión del Estado fue muy pobre, que apenas tú dices que llegó al 20 y pico %. Según los registros está por encima del 50, pero vamos a dejarlo en el 20 que tú dices. Yo no he dicho 20. Dije que ejecutó más allá de la mitad. Lo he dicho más de 100 veces. No ponga el gobierno puede, dentro del sacrificio fiscal, evidentemente que el dinero vamos a tener que buscarlo de algún lado. Tendrá que hacer un reajuste de las inversiones, cortar aquí, cortar allí, para poder sostener esta situación, que es una situación que nadie hubiese querido que se presentara, esta guerra con Ucrania y sobre todo el alza de los precios del barril de petróleo y también de los commodities. O sea, pienso que las medidas que ha tomado el gobierno van encaminadas a un estado de emergencia y que necesariamente había que tomarlas de algún lado y tomar el dinero de algún lado para hacerle frente a esto ante una situación que podría afectar aún más el presupuesto familiar. Ahora, si uno dice en términos de sugerencia, en mi caso, lo he estado planteando varias veces, ya durante algunos meses he dicho, el gobierno puede bajar los aranceles, puede bajar el presidente ahora dijo que los cálculos de los combustibles a partir del costo del barril de más de $115 se traspasarán al usuario, pero sin calcularle el arancel. Eso podría bajar lo que podría ser el aumento. Hoy mismo el petróleo de Texas, el ligero de Texas, estaba bordeando los $118 hoy. Y la tendencia es al alza, porque el conflicto Ucrania-Rusia ahora mismo no se le ve una solución inmediata. Y aún solucionándose con un acuerdo de paz entre las dos naciones, los efectos de estas sanciones
se van a seguir viendo durante un tiempo. Por eso se habla de una proyección de 4 a 6 meses. Los economistas internacionales están planteando que esta situación podría llegar hasta casi final de año. Y si hablamos de 6 meses, estamos en marzo, estamos hablando prácticamente de octubre, noviembre, para más o menos retornar a lo que podría ser la normalidad si el conflicto Ucrania-Rusia no se extiende más allá de quizás un mes, si es lo que sí, o 20 días tal vez. Pero entiendo que habrá que reducir y buscar dinero. Ojalá no sea para buscar prestado y que los ajustes se hagan en el país, igual que he planteado que con el tema de los aranceles, el gobierno puede jugar. A mí me hubiese gustado que fuera más directo a través de aduanas, que la tasa cero que se puso para la importación de mantequilla, aceite refinado, margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, fuera al renglón de los insumos necesarios para mantener la producción nacional y proteger la producción nacional. Ese hubiese sido mi recomendación y mi gusto. Me hubiese sentido mejor, porque pienso que por ahí el gobierno a través de aduana puede hacer esto de aplicación inmediata y eso se reflejaría en la producción nacional, ya sea de pollos, de huevos, de cerdos. No, porque hay que modificar la ley. El presidente no dispuso anoche tasa cero, dijo que iba a someter al Congreso una modificación de la ley de aduanas, que hay que esperar que el Congreso lo decida. Y esa es una medida también que debe ser muy delicada, porque puede afectar la producción nacional. Puede afectar la producción nacional. Precisamente. Cuando tú te referías ahorita, no eran los aranceles lo que se va a aplicar al galón de gasolina, es el ad valorem. Ahora, sí, las declaraciones anoche del presidente huelgan porque ya sobrepasa los $115. El presidente lo que dijo, miren, acostumbrémonos, sacrifiquémonos, porque estamos preestableciendo una base calculada a $115 la barril y ya sobrepasamos ese precio para preestablecer esa base. Aunque sí comparto con el presidente que él llamara a que el país se sacrificara y estamos de acuerdo. Pero mientras él me pide sacrificio, se me larga en un avión privado para Argentina a hacer turismo de Estado. En este momento, se larga para Argentina, está ahora mismo en Argentina, en honores militares y disfrutando del poder, en turismo de Estado. Cuando pudo haber mandado una pequeña delegación a una toma de posesión. Turismo de Estado, que siempre he criticado el turismo de Estado. Se lo discutí muchísimas veces a Godel y se lo discutí a Danilo. Turismo de Estado es que el poder loco la gente. Coño, que honores militares, ¿entiendes? Turismo de Estado. Y me pide a mí el presidente que me sacrifique. Ah, coño. Y quizás venga de allá con unos acuerdos. ¿Con qué? ¿De Argentina? ¿Con qué? Vamos a Argentina, ¿con qué? Que no sean problemas. Tal vez viene y te calla la boca. Adelante. Ojalá